Buenos días, profesor. En esta oportunidad le hablaremos sobre la ecuación de Bernoulli, la de Venturi, la ley de Stokes, viscosidad y número de Reynolds. En primera instancia hablaremos sobre la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía para el flujo de fluidos. Esta describe el comportamiento de una línea de corriente o tubería para dichos fluidos y sirve para resolver problemas de fluidos ideales, y de allí su importancia y utilización para el área de la ingeniería. Entonces tenemos que la ecuación de Bernoulli es igual a densidad 1 más, presión 1 más densidad sobre gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Al otro lado de la igualdad tenemos lo mismo, pero con subíndice 2. Presión 2 más densidad, gravedad, y sub 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bueno, profesor, como primer ejercicio tenemos el siguiente. Se tiene un flujo de agua a través de un tubo que cambia de dimensiones en un punto. Supongamos que este es el tubo, por aquí entra el agua y por acá sale. La sección 1 del tubo tiene un diámetro de 30 milímetros. Aquí tenemos el diámetro 1 de 30 milímetros. La presión en ese punto corresponde a 340 kilopascales. Aquí tenemos ese dato. Y la velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 10,8 kilómetros por hora. La sección 2 tiene un diámetro de 50 milímetros y se eleva, esta sería Y sub 2, se eleva a 3 metros. Entonces nos piden que encontremos la presión en el punto 2. Nos piden la presión en el punto 2. Es decir, en este punto. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es convertir todos los datos que nos están dando a metros o a newton sobre metros cuadrados en el caso de kilopascal. Entonces tenemos que el diámetro 1, ya convirtiéndolo al radio que vamos a utilizar, vendría siendo 0,015 metros. Y para el diámetro 2 tendríamos un radio de 0,025 metros. La presión 1 vendría siendo 340 por 10 a la 3 newton sobre metros cuadrados. Y la velocidad 1 nos lo están dando en kilómetros sobre hora o por hora. Entonces convertiremos eso a metros sobre segundos. Sabemos que un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces aquí hacemos la conversión. Un kilómetro a 1000 metros por una hora equivale a 3600 segundos. Entonces aquí hacemos la conversión del tiempo, que vendría siendo una hora, 3600 segundos. Listo. Entonces, eso anulando todas las unidades, kilómetros con kilómetros y horas con horas, nos darían 3 metros sobre segundos. Pero el enunciado nos da la velocidad 1, más no la velocidad 2. Esa velocidad sub 2 es posible hallarla gracias a la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad dice que el área sub 1 por la velocidad sub 1 es igual al área sub 2 por la velocidad sub 2. Como nosotros necesitamos
hallar la velocidad sub 2, entonces despejamos esta fórmula. Bueno, entonces Quedaría velocidad ya sub 2 hicimos igual la velocidad de la luz. al área sub 1 por la velocidad sub 1 sobre el área sub 2. Entonces, como las secciones transversales de este tubo son círculos, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces tendríamos lo siguiente: velocidad sub 2 es igual a pi por radio sub 1 al cuadrado, 0,015 metros al cuadrado. Yo le dije, bueno, yo me quité los guantes. Por la velocidad 1. ¿Cuánto es la velocidad 1? 3 metros sobre segundo. Sobre el área sub 2. El área sub 2 vendría siendo pi por radio al cuadrado. Listo. Entonces nos quedaría que la velocidad sub 2 sería igual a 1,08 metros sobre segundo. Entonces este valor lo anotamos acá, a un lado, para borrar. Como si yo lo busco, que habla. Ahora sí podemos hacer uso de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que presión 1 más la densidad por la gravedad por y sub 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad sub 1 al cuadrado es igual a presión 2 más la gravedad, la densidad por la gravedad por y sub 2 más 1/2 por la densidad por la velocidad sub 2 al cuadrado. Recordemos que como se trata del agua, tenemos una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Como nos piden es hallar presión 2, entonces despejamos a este término. Nos quedaría que presión 2 es igual a todos estos términos, presión 1 más la densidad por la gravedad por y sub 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad sub 1 al cuadrado menos la densidad por la gravedad por y sub 2 menos 1/2 por la densidad por la velocidad sub 2 al cuadrado. Ahora bien, como el enunciado nos dice que el tubo se eleva 3 metros, nosotros podemos asumir que la altura sub 1 es igual a 0. Y como es igual a 0, todos estos valores se hacen 0. Entonces podríamos aplicar aquí factor común con la densidad y nos quedaría que la presión 2 es igual a la presión 1, excluyendo la presión 1, más la densidad por 1/2, en este caso sería la densidad del agua, 1/2 de la velocidad sub 1 al cuadrado menos la gravedad por la altura o y sub 2 menos 1/2 de la velocidad sub 2 al cuadrado. Reemplazando los valores nos quedaría lo siguiente: presión 2 es igual a la presión 1. La presión 1 es igual a 340 por 10 a la 3 newton sobre metros cuadrados, más la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Factor de 1/2, la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad 1 al cuadrado es igual a 3 metros sobre segundo.
menos la gravedad. En este caso sería menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por la altura sub 2, que vendría siendo 3 metros. Continuamos acá debajo. Menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado. ¿Cuál es la velocidad 2 al cuadrado? 1,08 metros sobre segundo. Entonces nos quedaría que la presión 2 es igual $314,516,08 Eso nos daría en newton sobre metros cuadrados. Pero el enunciado, como nos da la presión en kilopascales, nosotros podemos decir que presión 2 es igual a 314,5 kilopascales, ya que kilo es por 10 a la 3. Rodamos 3 unidades hacia la izquierda. Y esta sería la solución de ese ejercicio. Bueno, como segundo concepto que explicaré es el de la ecuación de Venturi. Bueno, Venturi nos dice que, es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, y nos dice que en un tubo, supongamos este tubo, a lo largo de su longitud va a haber una disminución del diámetro. En este punto, la velocidad aumentará. Bueno, la velocidad se denota con este símbolo. Y la presión disminuirá. Y además, este tubo va a tener un caudal determinado. Por la ley de la conservación de la masa, la misma cantidad que entra será la misma cantidad que sale. Esto lo demostraremos con el siguiente ejercicio que explicará mi compañero. Bueno, como estaba explicando mi compañero anteriormente, la ecuación de Venturi es una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación, Venturi llegó a una fórmula, a una conclusión para hallar la velocidad en el punto 2 del tubo, la cual dice que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de presión en el tubo sobre factor común de la densidad del fluido que se encuentra en el tubo Venturi, factor de 1 menos área sub 2 sobre área sub 1 al cuadrado. Y esto en raíz cuadrada. ¿De dónde sale esta ecuación? Bueno, la ecuación sale de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. Para explicar esto de una manera más clara, lo haré mediante el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que en un tubo Venturi que tiene un diámetro 1
de 25.4 centímetros y un diámetro 2 o un diámetro de la garganta del tubo de 11.3 centímetros, y que la presión en el tubo del agua de densidad 998 kilogramos sobre metros cúbicos y cuenta con una presión 1 de 57.1 kilopascales en este punto y 32.6 kilopascales en este otro. Entonces, ¿qué nos pide este ejercicio? Nos pide hallar el caudal o flujo volumétrico del agua a través del tubo, trabajando con una gravedad de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, ahora para darle solución al ejercicio, ¿qué haremos en primera instancia? En primera instancia determinaremos las áreas de las secciones del tubo Venturi. Entonces, hacemos que el área 1 es igual a pi cuartos el diámetro al cuadrado. ¿Pero cuál es el diámetro? 25.4 centímetros, lo cual equivale a 0.254 metros. 0.254 metros, y esto al cuadrado. Que tenemos que el área 1 va a ser igual a pi cuartos por 0.254 al cuadrado, y esto equivale aproximadamente a 0.050 metros al cuadrado. Lo copiamos acá, 0.050 metros al cuadrado. El mismo procedimiento aplicamos para hallar el área 2. El área 2 en este caso el diámetro va a ser 0.113 metros. Operamos y nos queda que el área 2 va a ser igual o aproximadamente 0.010 metros al cuadrado. Mira, hay un esto. Lo copiamos La acá. escuela debe brindar igualdad de oportunidades, de modo que a partir de una educación Teniendo las áreas que podemos hacer. tengan Como Venturi es una aplicación de Bernoulli, contamos la ecuación general de Bernoulli, la cual nos dice que la presión en el punto 1 más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a ¿qué? A estos mismos términos, pero en el punto 2. La presión en el punto 2 más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué sucede aquí? Aquí este término, donde multiplican las alturas, las podemos cancelar. ¿Por qué? Porque el fluido lo analizaremos en una línea, por decirlo así, transversal a lo largo del fluido. Entonces, ¿qué sucede? Que las alturas van a ser iguales. Y al multiplicar las alturas con la misma gravedad y la misma densidad, puesto que es el mismo fluido, nos quedan los mismos términos, pero en lados diferentes de la ecuación. Por lo tanto, los podemos cancelar y la ecuación la podemos reducir a lo siguiente: a la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a la presión 2 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Qué podemos hacer ahora a continuación? Podemos simplificar esta ecuación de la siguiente manera: P1 menos P2, ¿a qué vendría siendo igual? Factor común. Como vemos que estos están multiplicándose por un medio y por la densidad, y es el mismo fluido, podemos sacarlos de factor común. Un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, porque este término pasaría a restar. Vemos que aquí no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos hallar son las velocidades, ¿verdad? Pero
pero aquí tenemos dos incógnitas y en una sola ecuación no pueden haber dos incógnitas porque no podemos dar respuesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mediante la ecuación de continuidad que dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. ¿Qué podemos hacer? Dejar una velocidad en función de la otra. En este caso vamos a hallar la velocidad 1. Entonces podemos decir que de esta, la velocidad 2 va a ser igual a el área 1, que ya lo conocemos, por la velocidad 1 sobre el área 2. Y esto lo podemos escribir en la ecuación 1. Y esta la podemos denotar como la ecuación 2. Entonces, reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 1, nos queda de la siguiente manera. La presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a 1/2 de la densidad que multiplica a la velocidad 2, pero la velocidad 2 al cuadrado sería, escribiéndolo de una manera mejor, área 1 por velocidad 1 sobre área 2, esto al cuadrado, menos velocidad 1 al cuadrado. Vemos acá qué podemos hacer. Podemos sacar factor común de la velocidad 1 al cuadrado, puesto que está en ambos términos. Entonces nos quedaría que presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 que multiplica la densidad y la velocidad 1 al cuadrado de ¿qué? De área 1 al cuadrado, escribiéndolo de una mejor forma. Área 1 al cuadrado sobre área 2 al cuadrado menos 1, porque sacamos factor común. Como necesitamos hallar la velocidad 1, pues nos queda ya de una manera más fácil despejar. Bueno, como dije anteriormente, para hallar la velocidad 1 solo nos queda despejar. Quedaría de la siguiente manera: velocidad 1 va a ser igual a 2 veces el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar P1 menos P2 sobre la densidad, multiplicando por área 1 al cuadrado sobre área 2 al cuadrado menos 1. Bueno, voy a borrar aquí para reemplazar los valores y terminar de despejar la ecuación. ¿Qué nos quedaría entonces? Que la velocidad 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces P1 menos P2 sobre la densidad por área 1 al cuadrado sobre área 2 al cuadrado menos 1. Para hallar la velocidad 1, pues ya vemos que tenemos valores conocidos como la presión 1, la presión 2, el área 1, el área 2, el cual calculamos, y la densidad del líquido. Entonces reemplazamos en la fórmula. Daría raíz cuadrada de 2 veces la presión 1. La presión 1 es 57.1 kilopascales. Menos la presión 2, que son 32.6 kilopascales. Sobre la densidad, que son 998 kilogramos
sobre metro cúbico por el área 1 al cuadrado. Como vemos que este es el área 1, pero hay que elevarla al cuadrado, pues elevamos este valor al cuadrado. O nos damos cuenta. Y sería 2.5 Nos damos cuenta por que el sistema aeroportuario determinante 10 a la menos de una 3 institución escolar metros cuadrados. Sobre el mismo procedimiento para el área 2. 1 por 10 a la menos 4 el sistema aeroportuario metros cuadrados. Esto menos 1. ¿Qué podemos hacer a continuación? Aquí vemos la velocidad 1. Mamá, no me equivoqué, María. ¿Por qué? Bueno, como dije anteriormente, para hallar la velocidad 1, solo nos queda despejar. Quedaría de la siguiente manera. Velocidad 1 va a ser igual a 2 veces el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar P1 menos P2 sobre la densidad multiplicando por área 1 al cuadrado sobre área 2 al cuadrado menos 1. Bueno, voy a borrar aquí para reemplazar los valores y terminar de despejar la ecuación. ¿Qué nos quedaría entonces? Que la velocidad 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces P1 menos P2 sobre la densidad por área 1 al cuadrado sobre área 2 al cuadrado menos 1. Para hallar la velocidad 1, pues ya vemos que tenemos valores conocidos como la presión 1, la presión 2, el área 1 y el área 2, el cual calculamos, y la densidad del líquido. Entonces reemplazamos en la fórmula. Daría raíz cuadrada de 2 veces la presión 1. La presión 1 es 57.1 kilopascales. Menos la presión 2, que son 32.6 kilopascales. Sobre la densidad, que son 998 kilogramos sobre metro cúbico por el área 1 al cuadrado. Como vemos que este es el área 1, pero hay que elevarla al cuadrado, pues elevamos este valor al cuadrado. O nos damos cuenta. Y sería 2.5 Nos damos cuenta por que el sistema aeroportuario determinante 10 a la menos de una 3 institución escolar metros cuadrados. Sobre el mismo procedimiento para el área 2. 1 por 10 a la menos 4 el sistema aeroportuario metros cuadrados. Esto menos 1. ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, lo que podemos hacer a continuación es pasar los kilopascales a pascales, esto multiplicando por 1000 o por 10 a la 3.
para que todo nos quede, pues, por decirlo así, en la misma unidad, puesto que pascales es newton sobre metros al cuadrado. Entonces, P1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por, entonces multiplicamos 57.1 por 1000, lo cual nos daría 57.100 pascales. Menos, hacemos lo mismo, 32.6 nos daría 32.600 pascales. Sobre, pues lo que ya tenemos, 998 kilogramos sobre metros cúbicos, factor de las dos áreas que ya elevamos al cuadrado, que elevamos al cuadrado, no, perdón, que pasamos a, bueno, sí, que elevamos al cuadrado, 10 a la menos 3 metros al cuadrado, sobre 1 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado, menos 1. Con ese gorro es. Ingresando estos valores en la calculadora nos determina la velocidad 1, la cual sería igual a un momento les digo, a 1.40 metros sobre segundos aproximadamente. Pero con esto que hemos hallado, con esto hemos hallado la velocidad 1, pero el ejercicio nos pide el caudal. Pero nosotros sabemos que el caudal es igual a área por velocidad, y si tenemos la velocidad 1 la multiplicamos por el área 1 y eso nos arroja el valor del caudal. Entonces el caudal va a ser igual a ¿qué? 0.050 metros al cuadrado por la velocidad 1, que es 1.40 metros sobre segundo. ¿Qué nos quedaría? El caudal va a ser igual a 1.40 por 0.050, lo cual vendría siendo 0.07 metros cúbicos sobre segundo. Con esto daríamos por concluido el ejercicio, pero aquí corregimos que al elevar las áreas al cuadrado, como aquí ya las tenemos al cuadrado, el metro cuadrado, y al elevarlas al cuadrado nos quedaría metro a la 4. Con esto daríamos por concluido el ejercicio determinando el caudal del flujo del agua. Bueno, profesor, como última aplicación de la ecuación de Bernoulli tenemos la ecuación de Torricelli. Pero antes de colocarle las dos ecuaciones de Torricelli, una para tanque abierto y otra para tanque cerrado, es importante explicar cómo funciona o de dónde nace esta ecuación. Supongamos que tenemos un recipiente o un tanque y ese tanque tiene un orificio en la parte inferior o una de las paredes de la parte inferior. Torricelli nos dice que la velocidad con la que sale el fluido va a ser igual a la misma velocidad que adquiere un objeto si se deja caer a esa altura en la que se encuentra el fluido. Entonces, las dos ecuaciones de Torricelli, una para tanque abierto y otra para tanque cerrado, sería la siguiente. Para tanque abierto tenemos que la velocidad 1
o la velocidad sub 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Esto para tanque, Porque puede ser un error en la comunicación. para tanque abierto. Pero Y para tanque cerrado tenemos que la velocidad 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la presión menos la presión inicial sobre la densidad más 2 veces la gravedad por la altura. Esto, como les dije, para tanque cerrado. Ahora sí, pasemos al ejercicio. Bueno, profesor, como se le estuvo diciendo al principio de la explicación de la ecuación de Torricelli, esta es también aplicación de la ecuación de Bernoulli, lo cual lo demostraremos con el siguiente ejercicio. En la figura mostrada en la pizarra, fluye agua continuamente del tanque abierto. La altura en el punto 1 es de 10 metros, aquí se evidencia la cota. Y en el punto 2 y en el punto 3 es de 2 metros. El área transversal en el punto 2 es de 0,0480 metros al cuadrado. Y en el punto 3 es de 0,0160 metros al cuadrado. El área en el tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Entonces, los datos que se pueden sacar del enunciado serían el área 3, aquí tenemos el área 3, ya lo tenemos todo en metros y en segundos. La altura del punto 1, que es de 10 metros, la altura en el punto 3, vamos a utilizar en el punto 3, la altura en el punto 3, que es de 2 metros, la velocidad 1 es de 0 metros. ¿Por qué es de 0 metros? Bueno, porque la velocidad con la que baja el fluido es mínima en comparación con la que sale en el punto 3. Entonces, si ustedes se imaginan, si se pueden imaginar, esta velocidad se hace 0. Y también la presión en el punto 1 y la presión en el punto 3 es la presión atmosférica. Entonces, aplicando Bernoulli, tenemos lo siguiente. Entonces, la ecuación de Bernoulli nos dice lo siguiente, que la presión en el punto 1 va a ser más la densidad por la gravedad por y sub 1 más 1/2 por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Como está, vamos a trabajar con el punto 3, ya que nos piden el caudal. En ese punto necesitamos trabajar con el punto 3. Entonces nos quedaría la presión 3 más la densidad del fluido por la gravedad por y sub 3, la altura en el punto 3, más 1/2 la densidad del fluido por la velocidad 3 al cuadrado. Listo. ¿Y aquí qué podemos eliminar? Bueno, podemos eliminar la presión 1 y la presión 3. ¿Por qué podemos eliminar la presión 1 y la presión 3? Porque ambas son presiones atmosféricas. Y si nosotros pasamos una presión al otro lado de la igualdad, nos quedaría negativo. Y al ser inversos aditivos, pues se cancelarían. Entonces, la cancelamos de una vez. Y también podemos cancelar la velocidad 1. ¿Por qué? Porque es 0 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad en el punto 1, esto cancelaría también todos estos factores. Igual a 0. Listo. ¿Aquí qué podemos hacer? Bueno, podríamos pasar este término al otro lado de la igualdad para sacar factor común de la densidad y la gravedad. Entonces nos quedaría, primero organicemos cómo nos queda la ecuación. Más, no, en este caso sería igual a la densidad
por la gravedad por y sub 3 más 1/2 de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Pasamos esto al otro lado de la igualdad y nos quedaría que la densidad por la gravedad por y sub 1 menos la densidad por la gravedad por y sub 3 va a ser igual a 1/2 la densidad del fluido por la velocidad 3 al cuadrado. Como les dije anteriormente, podemos sacar el factor común de la densidad por gravedad. Nos quedaría lo siguiente: densidad por gravedad por y sub 1 menos y sub 3 va a ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Si nosotros pasamos esta densidad al otro lado de la igualdad, nos quedaría dividiendo y se cancelaría con la otra densidad. Entonces los cancelamos de una vez. Nos quedaría entonces que la gravedad por y sub 1 menos y sub 3 va a ser igual a 1/2 la velocidad 3 al cuadrado. Como nuestro objetivo es despejar velocidad 3, nos queda lo siguiente. Entonces, quedaría lo siguiente. Y una vez organizando la ecuación, quedaría velocidad 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad, factor de la altura 1 menos la altura 3, y esto, como está multiplicando, pasaría a dividir, pero si pasamos a dividir 1/2, al ser inverso multiplicativo de 2, pues nos quedaría así: 2 veces todo este término, gravedad por y sub 1 menos y sub 3. Si metemos todos esos datos en la ecuación, nos quedaría lo siguiente: velocidad 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que es 9,8, suponiendo que 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, factor de, ¿cuánto es la altura 1? Bueno, la altura 1 es de 10 metros, menos la altura 3, que es de 2 metros. Nos quedaría entonces que la velocidad 3 va a ser igual, colocando todo eso en la calculadora. Velocidad 3 va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces 9.8 por 10 menos 2 sería 8. 10 menos 2 sería 8. Y nos quedaría 12.52 19. Esto obviamente nos quedaría en metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces la velocidad 3 ya la tenemos. Entonces la velocidad 3 va a ser igual a 12.5219 metros sobre segundo. Corramos para ahorrar espacio y posteriormente podemos hacer uso de la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad que nos dice, bueno, que el caudal va a ser igual, caudal el cual lo representa. Nos dice que el caudal va a ser igual al área 3 por la velocidad 3. Entonces el caudal va a ser igual. ¿Cuánto es el área 3? Bueno, el área 3 nos la da el enunciado, que es de 0,0160 metros al cuadrado. Eso por velocidad 3, que la acabamos de hallar, que es 12,5219 metros sobre segundo
Nos quedaría entonces que el caudal va a ser igual a 0.200 2003. Eso nos daría en unidades de caudal o metros cúbicos sobre segundo. Y ya este finalmente sería el resultado o la solución de el primer inciso. Bueno, en base a la misma situación problema, pero en el inciso 2 calcularemos cuál es la presión manométrica en el punto 2. Bueno, lo que podemos hacer es aplicar Bernoulli para el punto 2 y lo podemos aplicar ya sea con el punto 1 o con el punto 3. En este caso lo aplicaremos con respecto al punto 2 y al punto 3. Entonces podemos decir que la presión manométrica, la presión en el punto 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a estos mismos términos pero con referencia al punto 3. Entonces sería igual a presión 3 más la densidad del fluido por la gravedad por la altura 3 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 3 al cuadrado. ¿Qué podemos ver acá? Podemos cancelar en primera instancia la presión 3 en el punto 3 porque debido a que es atmosférica y si en el punto 3 solo influye la presión atmosférica, la manométrica va a ser o se va a considerar como 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda presión 2 más densidad por gravedad por altura 2 más un medio de la densidad de la velocidad 2 al cuadrado va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 3 más un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo, bueno, aquí podemos cancelar también este término y este término, debido a que se encuentran en la misma altura, es la misma gravedad y es la misma densidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esto y en esto nos va a dar el mismo resultado. Y si lo pasamos alguno de los dos al otro lado de la ecuación, se van a cancelar puesto que dan lo mismo. Entonces nos queda presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, que va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Como necesitamos la presión 2, la despejamos. La presión en el punto 2 va a ser igual a, podemos sacar factor común de un medio y de la densidad, que son comunes, y nos queda factor de velocidad 3 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Y aquí tenemos un problema, que en el inciso nos dan la velocidad 3, pero la velocidad 2 no nos la dan. Sin embargo, esta la podemos hallar mediante la fórmula de continuidad. Entonces, aplicando continuidad, que nos dice que área 2 por velocidad 2 va a ser igual a área 3 por velocidad 3, y necesitamos hallar la velocidad en el punto 2 para solucionar el problema. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a área 3 por velocidad 3 sobre velocidad 2. Reemplazamos los valores en la fórmula, nos quedaría que el área 3 es 0.0160 metros al cuadrado por la velocidad 3, que también nos la da el enunciado, que es 12.53 metros sobre segundo sobre
Bueno, aquí no es velocidad 2, aquí es área 2. Despejando la velocidad 2, la cual también nos dan que es 0.480 metros cuadrados. Sacar el 2 y al 5 entre 2. Metros cuadrados se van con metros cuadrados y nos queda la velocidad, la cual la llamo con una calculadora. 0.0160 por 12.53 sobre 0.0480. Y nos da que es 4.17 metros sobre segundos aproximadamente. Primero hay que sacarse dos. Bueno, ahora ya que hallamos esta velocidad, la podemos reemplazar en la fórmula, pues en esta, para hallar la presión 2. Entonces nos quedaría que la presión 2 va a ser igual a 1/2 de multiplicado por la densidad, pero la densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, como multiplicado por 1/2, podemos colocar de una vez 500. Nos quedaría 500 kilogramos sobre metro cúbico, que multiplica a la velocidad 3 al cuadrado, la que ya tenemos, 12.53 metros sobre segundos al cuadrado, menos la velocidad 2 al cuadrado, la cual ya hallamos, que es 4.17 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, nos queda que la presión 2 va a ser igual a, operando en la calculadora, 500 por 12.53 al cuadrado menos 4.17 al cuadrado, nos queda que es 69.806 pascales, lo cual también lo podemos escribir como 69.8 kilopascales. Y este pascales pues salen eliminándose las unidades. Bueno, a continuación les explicaré un poco acerca del concepto de viscosidad. La viscosidad puede definirse como aquella resistencia que tiene un fluido al ser deslizado o afectado, por decirlo así, mediante esfuerzos cortantes. Cabe aclarar que la viscosidad es una propiedad propia, valga la redundancia, de cada material. Por ejemplo, la miel va a tener una viscosidad distinta a la que tiene el agua. Lo que les estaba explicando anteriormente sobre la resistencia al desplazamiento debido a fuerzas cortantes se puede interpretar mediante el siguiente diagrama. Esto lo podemos entender como láminas de un fluido que se encuentran en reposo, no están afectadas por ningún tipo de fuerzas externas. Se le aplica una fuerza externa cortante en esta orientación. Lo que va a suceder con este fluido es que las láminas, por decirlo así, se van a desplazar consecutivamente. Esto va a suceder hasta que la fuerza de corte desaparezca, por decirlo así, o deje de actuar sobre el fluido. Además, esta viscosidad también se puede definir como la fuerza de fricción que hay entre las capas de un fluido, entre las láminas, para entenderlo de esta manera, al momento de que se le aplica una fuerza cortante. Y la fórmula de viscosidad propuesta por el francés Boissel, la cual también es para flujos laminares, se escribe de la siguiente manera: caudal igual a pi radio a la 4 por la diferencia de presiones sobre 8 veces eta por la longitud. ¿Qué quiere decir esto?
que esta ecuación se puede aplicar para hallar el caudal de un fluido a través de un tubo. ¿Qué más? Pues van a haber diferencias de presiones debido a las alturas. El tubo va a tener una longitud L. La viscosidad son números que se encuentran tabulados. Es decir, pues son expresiones que ya están establecidas. Y el radio se puede determinar de la sección. Cabe aclarar que en la viscosidad, pues dependiendo, pues pueden haber residuos que queden adheridos al tubo. Ahora le hablaremos sobre el número de Reynolds. Bueno, el número de Reynolds es un número adimensional de los primeros conceptos en aprenderse en mecánica de los fluidos y a su vez es uno de los más básicos. El número de Reynolds nos permite determinar cuando un flujo es laminar, cuando es de transición y cuando es turbulento. La ecuación del número de Reynolds es la siguiente. Reynolds va a ser igual a la densidad por la velocidad por el diámetro sobre eta. Entonces, D vendría siendo el diámetro de la tubería. V vendría siendo la velocidad del fluido. A la final el resultado de esa vaina es 9 El eta vendría siendo la viscosidad del fluido. 9 cuartos del coseno de 2 teta, que es y por último tenemos la densidad que vendría siendo la del fluido. igual el resultado de esa vaina quedaría 9 medio de teta menos 9 cuartos de teta menos un 16. Ya hasta ahí quedaba. Ahí lo que falta es Ahora, ¿qué nos dice Reynolds? Bueno, Reynolds nos dice que cuando el número porque la integral de esto cuando el número es un cuarto por 9 menor a 2300, se trata de un fluido de transición, de un fluido laminar. Pero mira, 9 medio menos 9 cuartos, eso es 9 por 2, 18. 18 menos 9. Ahora, cuando 2300 18 menos 9 es 9 cuartos. Esto. es menor al número de 9 Reynolds medio de teta. y eso a su vez es menor o igual a 4000, se trata de un fluido Tenía 9 medios de teta. se trata de un fluido de transición. Tengo aquí 9 medios de teta menos 9 cuartos de teta. Eso es 9 cuartos de teta. 18 cuartos. Y por último, tenemos cuando el número de Reynolds es mayor que 4000. Eso se trata de un fluido turbulento. Entonces, como pueden evidenciar, estos números son adimensionales. Bueno, a continuación y por último les explicaré de qué se trata o en qué consiste la ley de Stokes. Esto también es mismo, pero es trigonometría. La ley de Stokes básicamente lo que describe es la fuerza de fricción que existe
entre una esfera y un fluido altamente viscoso a medida que este va bajando, o sea, cómo se comporta esa fuerza de fricción. Por ejemplo, aquí existe un fluido que es viscoso, este es un fluido que es viscoso, y por acá va bajando una pelota. ¿Cómo se comporta ese fluido? ¿Cómo se comporta ese fluido a medida de que la pelota o cualquier objeto va fluyendo en él? En esto relaciona la fuerza de fricción con variables como lo son el radio, la viscosidad y la velocidad a la cual este va por el mismo. Esta fuerza de fricción está dada por la siguiente fórmula. La fuerza de fricción es igual a 6 veces pi radio eta por velocidad, donde esta es viscosidad del fluido, esta es la velocidad con la cual va dicho objeto, el radio del objeto, y este es la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción.